Salvemos Puerto Rico, señoras y señores. Luis Roy está con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Aquí tempranito hoy. Hoy tempranito. Oye, en esta emisora no dan ni café a veces. ¿Te dieron café? ¿Te ofrecieron algo aquí, Luis? Bueno, no. Este es el jefe de esta emisora, un maceta de 4 pares. Acuérdame, Muere de hambre la una gente que querellita viene. al final. Digo, Yo te perdón, lo ¿verdad? acuerdo. Sí, por favor, una querellita. Una querellita. Al Departamento de Nutrición de Nueva Vida. Algo hay que Sí, hacer. querellarle. Algo que hacer. Gente, llámalo a vida, dígale al presidente de la emisora que es un maceta que se ponga para su número. Lo estoy tirando al medio yo. Muy bien. Y si usted quiere, ¿verdad? Si usted quiere, auspiciador querido, amado, traer su sandwichito, su medianoche a Fernanda, no está mal. Oh, no, Sí. Nunca. O una porque- cremita. Una cremita. ¿Ves que Moray siempre se va al lado bien? Qué rico. O ambas. O ambas. ¿Por qué no? Porque ella se va al lado nutricional. Nosotros vamos de cabeza al medianoche, al Eso patrón, no ¿sabes? ambas penas o a discreción del tribunal. Sería ambas bendiciones a discreción. Por eso es parte de Salvemos Puerto Rico, por eso estamos aquí. Eso es. Muy buenos días, amada familia, muy buenos días a cada persona que está sintonizada y conectada. Hoy, este es el día que hizo el Señor. Sí, Nos señor. gozaremos y nos alegraremos en Él. Y qué bueno poder estar aquí compartiendo hoy, dentro de toda la diversidad de temas que arropa o implica lo que es Salvemos Puerto Rico. Siempre tratamos de llevar temas que sean prácticos. Yo recuerdo cuando comencé aquí hace ya 10 años, Juan, que decía, yo tengo que ser intencional en proveer alguna información desde el conocimiento, o lo busco, ¿verdad? De que la gente cuando lo escuche hoy lo pueda comenzar a aplicar. Dicho sea de paso, lo traigo desde mi parte pastoral también. Sí. Yo procuro y predico de que cuando la gente cruce el dintel de la puerta, hoy empiezo a aplicarlo. Porque si no, pues, ¿de qué valió, verdad? Así que hoy quiero compartir un tema interesante llamado punto fijo. Punto fijo. Y es que ante la realidad de un mundo cambiante, tú y yo somos un punto fijo de referencia. Alguien nos tiene que mirar en este proceso. Hay mucho cambio. Quiero hacer una cita bíblica, ¿verdad? Pero trayéndola a la realidad que estamos. Hemos llamado a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ajá. Eso es un mundo cambiante. Sí. Que está todo el tiempo, cambia. Y ahora la pregunta es, ¿lo admitimos o no? ¿Peleamos con esto o no? Preguntas que hace 50 años no existían. Ajá. Están en la palestra pública hoy en día, cosas impensables, ¿verdad? Entonces, ante un mundo cambiante, tú y yo somos un punto fijo de referencia. Hay una cita de un gran filósofo francés llamado Pascal, filósofo y matemático, ¿verdad? La matemática y yo no somos muy amigos, pero Pascal, para el siglo XVII, dijo lo siguiente en su libro Los pensamientos. Él dice, cuando todo se mueve a la vez, nada parece estar moviéndose. Como a bordo de una nave, cuando todo el mundo se inclina a la depravación, nadie parece estar moviéndose. Pero si alguien se detiene y se planta como un punto fijo, muestra a los otros que se están moviendo. Interesante. Tú puedes estar montado en un avión y tú estás como que relax, chévere, y tú vas a no sé a cuántas millas por hora. Lo que pasa es que no te das cuenta. Pero alrededor hay movimiento. Tú estás en un punto fijo. El mundo va en un constante movimiento hacia la depravación. Como dicen en el campo, se tira para el monte. Sí. Todo el tiempo. Entonces, parecemos que ese movimiento como que es demasiado grande, abrumador, y que eso es lo que hay. Y hay que batallar con eso. Y hay que, una cosa es tolerar y otra cosa es permitir. Yo puedo tolerar cosas, Exacto. pero permitir no. Ajá. Entonces, para no permitir, hay que ponerse fijo, un punto fijo. Y él dice, cuando alguien se detiene y se planta con un punto fijo, tú te das cuenta que el punto fijo eres tú y lo que se está moviendo es alrededor, no eres tú. Ajá. No eres tú. Entonces, la semana pasada hablamos dentro del tema de cómo crear una cultura de familia o provida en la iglesia, que nuestra vida es el modelo para ello. Yo puedo promulgar, yo puedo hablar, yo puedo predicar, yo puedo hacer lo que sea en favor de la vida, pero si mi vida no es un ejemplo, entonces es hueco, es vano. Así también con el punto fijo, con mi punto de referencia. Yo tengo que ser un punto de referencia
no solamente por la experiencia que pueda tener. Es que llevo 40 años en el Evangelio, es que llevo 30 años en el Evangelio. Eso es experiencia. Pero yo tengo que hacerlo también por la vivencia. Mi punto fijo o lo que yo voy a traer hacia mí es basado en una vivencia más que la experiencia. Hay gente que puede tener mucha experiencia, poca vivencia. Y el punto fijo es eso. Yo quiero ver tu estilo de vida. Todo se está moviendo demasiado rápido alrededor. Hay muchos cambios, exageradamente muchos cambios. Pero yo quiero ver cuál es el punto fijo. ¿En quién yo me fijo? Mis hijas tienen que tener un punto de referencia. Papi, esto va a 3.000 revoluciones por minuto. Este mundo está cambiando todo el tiempo. ¿Cuándo en la UPR de Puerto Rico había que escoger a qué baño tú vas? ¿Cuándo? Ajá. Y que un documento de la misma universidad diga, esto es lo que hay. Entonces, hay que establecerse como un punto fijo. Porque nuestra generación está en un mundo exageradamente cambiante. Todo el tiempo. Y tienen que poner una mirada en alguien. Exacto. En un punto fijo. No por la experiencia. Dicho sea de paso, el doctor Ed Cole dice que la experiencia nunca lo he vivido. Es lo aprendido. Uh-huh. ¿Qué yo aprendí en la experiencia? El años o los años o la cronología no es igual a vivencia. No es igual a experiencia. Se supone, pero no siempre es el caso. Yo he conocido hombres de 16 años y he conocido niños de 80. Uh-huh. Porque no tiene que ver nada con la edad. Es con la madurez, es con la vivencia, con el cambio, con la transformación. Así que para yo ser un punto fijo, tengo que tener una vivencia. Entonces, ¿cómo yo puedo demostrarle al mundo que está en un desenfreno constante, en un movimiento constante hacia la depravación, que somos un punto fijo? Uh-huh. El punto fijo es lo que nos hace visible. Pero también es un gran reto, Juan y Moraima. Cuando yo soy un punto fijo, yo soy un punto visible y todo punto visible es un blanco. Uh-huh. Es un blanco. Ese ángulo está espectacular. Todo punto visible es un blanco. Porque lo que está en movimiento nadie le tira. Uh-huh. ¿Cómo yo puedo atacar lo que está en movimiento? Uh-huh. En el sentido de atacar de postura o cosas como esta, ¿no? Uh-huh. No, si tú vas con la corriente. Uh-huh. Ahora, cuando alguien se planta fijo y dice, no, aquí no, en mi casa no. Uh-huh. Es una buena referencia, pero al mismo tiempo es un blanco. Y te pone en la palestra. Sí, uh-huh. Y te dice, ups, aquí yo me di cuenta de alguien. Uh-huh. Y ese alguien, ese punto fijo, al hacerse visible, va a experimentar lo que es el ataque. Sí. Uh-huh. Es el blanco. Uh-huh. Es el blanco, es parte del proceso. Me encanta lo que dice Filipenses también, en el sentido que yo prosigo al blanco. El blanco es Cristo. Uh-huh. Pero en este mundo que tenemos aflicción, yo soy blanco del movimiento constante que está alrededor mío. Claro. Yo soy parte de. Ahora, ¿qué es lo que nos hace visible o como punto fijo ante una sociedad? Si yo abriera esa pregunta y digo, hay un mundo cambiante, hay un mundo que está todo el tiempo, cambia. Vamos a usar el ejemplo del COVID, ¿verdad? ¿Cuánto hemos aprendido con esto del COVID? Yo voy a ser transparente y honesto aquí. En marzo del 2020, uh-huh. Yo dije, esto se acaba ya mismo. Uh-huh. Porque tal vez mi mindset, ¿no? Mi mentalidad es de resolver las cosas ya. Ajá. Lo que es problema a corto plazo se resuelve. Sí. ¿Qué hay que hacer? Vamos, ya, y ya vamos para adelante. Ajá. Tú no estás pensando, déjame hacer un plan de 15 meses. Sí. No. Pero ¿cuánto hemos aprendido en este tiempo? Uh-huh. Que si la vacuna, que si la prueba tal, que si esto, que si el distanciamiento, ahora salió tal cosa, no, mañana es esto, ahora la variante A, B, C, D, que si de África, de China, de Vietnam, donde sea. Cambio de data todo el tiempo. Data, ahora no es aquí, ahora es acá. Uh-huh. Esa misma realidad del COVID es en la sociedad, sí. A nivel de la moral. Entonces ya lo que era moral hace 50 años atrás, sí. ¿No? ¿Pero por qué? Uh-huh. Todo es relativo. Entonces, ¿qué nos hace visible a nosotros como un punto fijo? Nuestros principios, nuestros valores, nuestro sistema de pensamiento, pero sobre todo nuestro carácter. El carácter te hace un punto fijo. Y qué bueno que cuando somos un punto fijo, llama la atención para lo bueno, pero también para lo malo también, para el ataque. Ahora, no podemos permitir que el ritmo de yo quiero utilizar este término con mucha precaución. Yo soy pastor. Pero antes de ser pastor soy esposo y soy papá y soy cristiano.
Y he visto, no sé si ustedes me corrigen, como este nuevo, o valga la redundancia, un neoliberalismo cristiano. Ajá. Y es como que no importa. Exacto. Es que el amor de Dios es el amor de Dios. Ajá. Y hay 20,000 doctrinas. Y ahora no es que, es que el mundo cambia. Ajá. Y a mí me preocupa eso. Claro. ¿Qué va a ser de mi próxima generación ante un neoliberalismo cristiano? Ajá. De que arropa a todo el mundo. Una pastora en Canadá se declara atea y no ha pasado nada en toda su organización. Mire que bien, pero es que el tiempo cambia. O sea, yo puedo tener una iglesia siendo atea. Exacto. Exacto. ¿Y cómo es eso? Increíble. Sí. No, mire qué bueno que trae la cita, Juan, excelente punto, porque esta pastora, Nadia Bolz, ella dice en su libro Shameless, A Sexual Reformation, dice lo siguiente: yo apoyo, una pastora, entre comillas, Sí. toda perversión sexual, desde el matrimonio entre personas del mismo sexo hasta el sexo prematrimonial y el travestismo. Wow. En su libro Shameless, A Sexual Reformation. Wow. Esa es la pastora, y tengo que decir entre comillas porque pastora no es. Exacto. Para nada. ¿Verdad? Pero ella usa el título. El título, Ajá. porque el mundo cambió. Ajá. Y si el mundo cambió, hay que seguir la corriente. ¿Y por qué? ¿Y por qué la virginidad? Ajá. Si se aman. Sí. ¿Y por qué esta cuestión de encajonar el amor a un hombre y una mujer en un sitio que se llama matrimonio? Ajá. Entonces seguimos con esos cambios y no podemos vivir al ritmo que vive el mundo. Correcto. Alguien tiene que pararse como un punto fijo. Ajá. Y somos un punto fijo por convicción y no por emoción. Y yo quiero ir cerrando el tema. ¿Por qué? Porque vivimos hoy en día en una cultura que en lo absurdo, y tengo que utilizar esta palabra con mucho respeto, hay posturas que son absurdas. Falta de inteligencia, de verdad. Absurda. Y solo lo absurdo gana terreno en el camino de la ignorancia. Yo puedo pensar en algo absurdo cuando yo no tengo ni el más mínimo conocimiento de algo. Solamente va a ganar camino, o gana camino lo absurdo en el camino de la ignorancia. Hace muchos años con la cuestión de la elección dije lo siguiente también, y era interesante, la ignorancia va a gobernar cuando la sabiduría se queda callada. Si la sabiduría no habla, entonces no nos quejemos de la ignorancia. Y vivimos un mundo tan cambiante que no podemos permitir que ese cambio de cosas que son absurdas, absurdas. O sea, yo cuando mi hija me enseñó esa carta de la UPR de Río Piedra, digo eso como ejemplo, ¿no? Sí. Porque dice, pero es un baño. ¿Entiendes? Eso es un baño. Que le advertía a la carta que los varones podían entrar a la No, que no hay letreros. Ok. No hay letreros. Son genéricos. Son genéricos. Ah. Pues, Y que si usted se encuentra en el baño de las nenas y entra un varón, Pues, eso es lo que hay. eso es lo que hay. Pero ven acá, pero esto es la INTE, que es privado. Esto es cualquier universidad privada Ajá. que pueda hacer lo que quiera. Ajá. Esto es la Universidad del Estado, Sí, la del- financiada con fondos públicos y federales también. Ajá. O sea que esto es por la libre. Por la libre. Eso es absurdo. Lo es. Yo quisiera saber quién hizo la carta. Tiene hijos, tiene nietos. Que se le siente un nene al lado de la nena. Ajá. ¿Ve? A ver qué va a decir. Ajá. No sé, son cosas que no pueden ser. Entonces yo quiero utilizar como punto fijo de referencia esta cita que para mí es fundamental. ¿Cómo yo puedo atreverme a hacer un punto fijo en una sociedad tan cambiante? ¿Cómo yo me atrevo? Recuerda que si soy punto fijo, me hago visible. Sí. Y si soy visible, viene el ataque hacia mí. Ajá. Dice 2 Timoteo capítulo 1, versos 7 al 9. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. Ni te avergüences de mí cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pues Dios nos salvó y nos llamó a vivir una vida santa. Cuando yo soy un punto fijo, yo vivo consagrado para el Dios Santo, separado para Él. ¿Va a tener ataque? Sí, pero no te avergüences de contarle a otro.
Va a haber experiencias que no son muy buenas. Sí, tuvimos hace poco la secretaria de Gobernación aquí. Y uno puede ver los comentarios, de seguro uno va a ver los comentarios del post y va a haber insultos, agradecimientos, no me gustó, que si poco profesional, que buen trabajo, que sí, porque eres un punto fijo. Y como eres un punto fijo, vas a llamar todo el mundo hacia el ataque, lo bueno y lo malo. Va a venir como parte de ese punto de referencia. Claro. Pero, ¿y a qué somos llamados a hacer entonces? ¿Uno más en el movimiento o un punto fijo? Que la gente pueda ver en ti un punto fijo. Que la gente pueda ver en ti que no te avergüenzas de. Exacto. Y que ese evangelio, esa buena noticia, causa revuelo. ¿Incomoda? Sí. Claro. Y el punto fijo no le puede tener miedo al ataque. No. Porque si fuiste Quítate. exactamente. Salte del medio. Exactamente. Pero es parte de todo lo que estamos aquí. Yo puedo salir de aquí hoy y de seguro en los comentarios de la sesión de hoy, la gente dice, no, yo estoy de acuerdo con, bienvenido al club. Esto es parte de, pero yo me atrevo a pararme en un punto fijo porque hay una causa, la causa de la buena noticia. Y esa buena noticia vale la pena pararse ahí, luchar por nuestra generación y que juntos podamos decir, salvemos Puerto Rico. Amén. Hermoso. Bueno, Wow. me pregunto si en el tema del neoliberalismo cristiano. Lo podemos desarrollar más adelante si desea. Sí, no sé si un poco, no que sea solamente eso, pero no sé si un poco tiene que ver con la ansiedad que en algún momento, digamos, en los 80, en los 90, teníamos mucho de que la iglesia se modernizara tanto, ¿no? Fuera un aparato más moderno en muchos sentidos y de repente, pues, se nos pasó la mano un poco. Sí, sí. Digo, se nos pasó porque tú sabes, yo soy parte, ¿no? Claro, y tenemos nuestras escuelas. Sí, y no digo que todo lo que se alcanzó fuera malo tampoco. Claro. Pero Sí. a lo mejor no lo vimos venir. Sí, usted puede modernizar el mensaje, pero no el mensaje. Ajá. El mensaje sigue siendo el mismo. Exacto. Y tienes un punto muy válido. El hilo puede ser fino. Es fino y lo es. Y hemos visto escándalos. Esta semana vi otro más de la iglesia, una iglesia en Hilson, en Dallas. Al punto que hemos rayado, ¿no? De caer en ese neoliberalismo. De que abre la puerta y entre todo el que venga. Fíjate, y entonces es contrario a lo que dice la Biblia. Si la Biblia dijera, la puerta es ancha. Y aquí está para todo el mundo. No importa cómo. Que es cierto, pero no dice eso. Dice, la puerta es estrecha. Exacto. La puerta es estrecha. Y angosto el camino. Y angosto el camino. Entonces, yo no puedo cambiar eso. Sí, pero es que estamos en el siglo XXI y hay que abrir, expandir un poquito más la frontera. Cuidado, cuidado. Alguien tiene que ser el punto de referencia. Y es la vivencia más que la experiencia. Es el punto fijo. Así es. Poderoso, Luis, gracias por Buenísimo. compartir Claro que siempre, ¿verdad? Una palabra poderosa para comenzar el fin de semana. Así mismo. Estás pastoreando una iglesia precisamente, el que no tiene ninguna, que Ahí escucha Nueva estamos para Vida y dice, servirle. me gusta cómo habla ese pastor y te quiere visitar. Claro que sí, estamos ahí en la iglesia más bella que tiene el mundo entero. Se llama Casa del Padre. La iglesia, la casa que abraza. Buenísima. Y creemos en el abrazo, olvídate, nos reinventamos el abrazo, pero algo hay que hacer con el abrazo. Estamos ubicados en el mismo Expreso de Trujillo Alto. Tenemos 2 servicios ahora mismo, gracias al Señor. 11:30 y 10 y 11:30. Estamos en el mismo Expreso de Trujillo Alto, donde está Supermax. Ahí estamos ubicados para servirle. Vaya a nuestra página de Facebook, Casa del Padre de Puerto Rico, para los live, la información. Hoy estamos iniciando un proyecto nuevo, ¿verdad? Porque en Casa del Padre tenemos un refrán. Es A ver. si no estamos en un revolú, es porque estamos a punto de entrar en otro. Está bueno, está bueno. Ese es el lema de Casa del Padre. Siempre estamos inventando algo y hoy estamos iniciando un proyecto nuevo. Así que recuerde, con una familia a la vez, transformaremos la isla de Cordero. Eso. Un abrazo. Roy, un abrazo, muchas gracias. Bendiciones. Amén.